Buenas tardes, mi nombre es Emilia Ballesteros y en esta presentación vamos a desarrollar la unidad 2, que son fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. Vamos a definir qué es carbohidratos. Se conocen también como glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o azúcares o sacáridos. Bueno, en pocas palabras, los carbohidratos son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Encontramos las funciones de los carbohidratos. Bueno, la principal es la función energética. Suministran energía en forma de glucosa a todas las células del organismo, incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. El consumo de carbohidratos favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso y la función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que evitará futuro hipoglucemias. Continuamos con la diapositiva de funciones de los carbohidratos. Favorecen la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes. Ayudan a la temperatura corporal y tienen una función plástica o estructural, es decir que algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el del ADN y ARN. Bueno, continuamos con la presentación. Las características de los carbohidratos, que son moléculas orgánicas esenciales para la vida, que están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno, que son solubles en agua y que almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidrato de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. La clasificación de los carbohidratos pueden ser simples, que corresponden a los de absorción rápida, y pueden ser carbohidratos complejos, que corresponden a los de absorción lenta. Bueno, vamos a ver cada uno un poco más detallado. Bueno, en los carbohidratos simples, en este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos, como por ejemplo la glucosa, la fructosa, sacarosa, la maltosa y la lactosa, que se caracterizan por tener una absorción rápidamente en el organismo. En la otra parte, que son los carbohidratos complejos, que son polisacáridos, es decir, que están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, el almidón, que se caracterizan por ser de absorción lenta. Bueno, en esta diapositiva ya vamos a ver la definición de lípidos. Es un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono, hidrógeno, fósforo, azufre y nitrógeno, y una menor medida de oxígeno. Encontramos también que erróneamente se les llama por algunos grasas, ya que en realidad las grasas son un tipo de lípidos provenientes de los animales. Bueno, las funciones de los lípidos: la reserva energética, estructural, transportadora y hormonal. Bueno, dentro de las funciones, la principal es la reserva energética que le brinda al organismo. En la función estructural encontramos que forman las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y de los orgánulos celulares. En la función transportadora encontramos que el transporte de lípidos se realiza mediante la emulsión de los lípidos por los ácidos biliares y los proteolípidos. Características de los lípidos: hidrófobos, insolubles en agua,
también pueden ser solubles, pero en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Clasificación de los lípidos. Pueden ser saponificables o insaponificables. En los saponificables encontramos que se subdivide en dos, en simples y en compuestos. Los lípidos simples son ácidos grasos saturados que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono. En los ácidos grasos insaturados encontramos que poseen dobles enlaces en su configuración molecular. Revisemos lo que significa insaponificables. Los lípidos insaponificables encierran los terpenos, que son derivados del hidrocarburo isopreno. También encontramos los esteroides, que son derivados del hidrocarburo esterano, y los eicosanoides, que son derivados de ácidos grasos esenciales como el tipo omega 3 y omega 6. Encontramos en nuestra siguiente diapositiva los ácidos nucleicos. Son biomoléculas portadoras de la información genética. También encontramos que son biopolímeros de elevado peso molecular formados por nucleótidos. Bueno, podemos decir que los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineares de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente. Continuemos. Bueno, las funciones de los ácidos nucleicos, que duplican el ADN, tienen una expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar el ARN y otros, y traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteína. Características de los ácidos nucleicos. Se encuentran en el núcleo de una célula. Están hechos de cadenas de nucleótidos que se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Clasificación. Ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Bueno, podemos definir que los ácidos ribonucleicos actúan en el citoplasma y tienen una sigla entre paréntesis ARN, y los ácidos desoxirribonucleicos se encuentran residiendo en el núcleo celular y en algunos organelos, y su sigla es ADN. Bueno, proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Un dato curioso y es que proviene del verbo proteos, que significa fundamental, y esos son lo que son para nuestro organismo, son fundamentales. Se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Bueno, podemos decir que se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos, que éstas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Acá encontramos las funciones de las proteínas. Bueno, en la función enzimática encontramos que las proteínas que tienen esta función son las más numerosas y especializadas, que actúan como biocatalizadores. En la función hormonal encontramos que algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón. En la función reguladora podemos definir que algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina. En la función homeostática encontramos que algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. También tienen una función defensiva. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efecto germicida y protegen las mucosas.
y algunas toxinas bacterianas como la del botulismo o venenos de serpientes son proteínas fabricadas con funciones defensivas. La función de transporte. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. Vemos que también tiene una función contráctil y es la actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular y la dineína está relacionada con el movimiento de cilios y flagelos. Y por último la función de reserva, que es la ovoalbumina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo de las membranas y la lactoalbumina de la leche. Características de las proteínas. Bueno, compuestas por largas cadenas de aminoácidos, no se encadenan al azar y la estructura y la función pueden alterarse por varias maneras. Por lo general son bastante fuertes, pueden ser metabolizadas para obtener energía y son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Clasificación. Bueno, la clasificación de las proteínas puede ser basada en la forma, basada en la composición y de acuerdo a su valor nutricional. Vamos a definir las que son basadas en la forma, que son globulares. Estas proteínas tienen función metabólica, de catálisis, transporte, regulación y protección. Requieren solubilidad en la sangre y en otros medios acuosos de células y tejidos. Proteínas fibrosas. Estas proteínas son insolubles en agua y forman estructuras alargadas. La mayor parte desempeñan un papel estructural y o mecánico. Tienden a formar estructuras de alta regularidad. Clasificación basada en la composición. Proteínas simples, formadas solamente por aminoácidos que forman cadenas peptídicas. Proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos y por un compuesto no peptídico. Estas proteínas, la porción polipeptídica se denomina apoproteína y la parte no proteica se denomina grupo prostético. Clasificación de acuerdo a su valor nutricional, encontramos que pueden ser completas. Son proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, generalmente provienen de fuentes animales. Y encontramos proteínas incompletas, que carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales, generalmente son de origen vegetal. Bueno, por último encontramos la bibliografía, donde podemos encontrar los links de donde se tomó la información para construir este material. Muchas gracias a todos.